Y si todo lo que creías sobre una historia de amor real moderna no fuera la imagen completa, sino una versión cuidadosamente editada y diseñada para el consumo público. Y si el cuento de hadas que te mostraron tuviera capítulos enteros eliminados, deliberadamente sellados y enterrados, donde nadie debía mirar. Hoy nos adentramos en una de las narrativas más volátiles que la monarquía ha trabajado incansablemente para suprimir. Se dice que el príncipe Andrés está a punto de hablar, y si eso ocurre, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de lo visto hasta ahora. No creo que la paz con mi familia sea posible a menos que la verdad salga a la luz. Esas palabras atribuidas al príncipe Andrés han causado conmoción en los círculos reales. Al mismo tiempo, los informes sugieren que Meghan Markle está en modo de crisis, mientras que el rey Carlos ha tomado una decisión que puede alterar permanentemente el equilibrio de poder dentro de la familia real. Pero antes de que nada de eso tenga sentido, hay algo esencial que debe entenderse. No se trata simplemente de una historia sobre el pasado de un individuo o una figura controvertida. Es una historia sobre el poder, la protección, y hasta dónde puede llegar una institución para protegerse de los daños. Una vez escuchadas estas afirmaciones, resulta imposible olvidarlas. Las preguntas persisten, y el silencio que las rodea es más fuerte que cualquier negación. Pensemos en una pregunta que pocos parecen dispuestos a formular en voz alta. ¿Por qué se desmanteló públicamente al príncipe Andrés, mientras que otras personas supuestamente cercanas a los mismos círculos sociales oscuros parecían salir intactas? Cuando la asociación de Andrés con Jeffrey Epstein salió a la luz pública, la respuesta fue inmediata e implacable. Se le retiraron sus funciones reales, se borraron sus títulos y se desmanteló su reputación en todo el mundo. El palacio actuó con decisión y muchos consideraron que la respuesta estaba justificada, dada la gravedad de las acusaciones contra Virginia Giuffre. Si la mera proximidad al mundo de Epstein fue suficiente para acabar con la vida pública de Andrew, ¿por qué se ha guardado un silencio tan profundo sobre otras supuestas conexiones dentro de esa misma órbita? Si la mera proximidad al mundo de Epstein bastó para poner fin a la vida pública de Andrés, ¿por qué ha habido un silencio tan profundo en relación con otras supuestas conexiones dentro de esa misma órbita? Las mismas redes de élite, líneas temporales superpuestas y entornos sociales compartidos aparecen una y otra vez, pero los resultados no podrían ser más diferentes. Un miembro de la realeza fue sacrificado en aras de los focos, mientras que otros fueron protegidos en silencio. ¿Qué criterios determinaron que el pasado de unos saliera a la luz y el de otros permaneciera oculto? Son raras las situaciones en las que personas vinculadas a un mismo escándalo se enfrentan a consecuencias radicalmente distintas, pero esta parece ser una de ellas. En esa disparidad es donde realmente reside el meollo de esta historia. El malestar se profundiza con afirmaciones que nunca han sido reconocidas públicamente. Según fuentes supuestamente cercanas a la situación, Meghan Markle habría mantenido una relación personal con el príncipe Andrés mucho antes de conocer al príncipe Harry. No un encuentro fugaz en un acto público, no una presentación cortés en un evento formal, sino lo que se ha descrito como una conexión genuina y cercana. Estas fuentes afirman que el propio Andrew dijo una vez a sus confidentes que conocía a Meghan desde años antes de que se convirtiera en duquesa de Sussex y que su relación era más personal de lo que la narrativa pública sugería. Si esta afirmación es cierta, lo replantea todo. Significaría que Meghan no entró en el mundo real como una completa forastera. Ella ya habría tenido un vínculo existente con sus círculos internos. Esa posibilidad plantea preguntas que nunca han recibido respuesta pública. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo comenzó esta supuesta relación? ¿Hasta qué punto estaban realmente unidos? Y lo que quizás sea más importante, ¿por qué nunca se examinó o divulgó esta información cuando estalló el escándalo de Andrew? Si la asociación fue la medida por la que se condenó a Andrew, ¿por qué nunca se cuestionó a Meghan? Nunca se escrutó su historial,
Nunca se mencionó públicamente su nombre. Alguien la protegió de ese escrutinio, y en caso afirmativo, ¿quién tenía autoridad para hacerlo? El Palacio en particular no ha dado explicaciones. No han habido desmentidos claros, ni aclaraciones oficiales, ni intentos de acallar directamente los rumores. En su lugar ha habido silencio, una ausencia de comentarios cuidadosamente mantenida, que se hace más sospechosa cuanto más dura. Luego están las fotografías. En 2014 salieron a la luz unas imágenes en las que aparecía Meghan a bordo de un yate de lujo. Por sí solas esas imágenes podrían parecer inofensivas, pero el contexto lo cambia todo. Karina Shuliak, identificada públicamente como la última novia conocida de Jeffrey Epstein, declaró en una ocasión que las únicas veces que viajó en yates o aviones privados fue cuando estaba con Epstein. Esos viajes no eran vacaciones casuales, formaban parte de su entorno controlado y exclusivo. Colocadas una al lado de la otra, la cronología resulta inquietante. Meghan fotografiada en yates durante la misma época. Acusaciones de una conexión personal con el príncipe Andrés. Círculos sociales de élite coincidentes. Una línea de tiempo compartida. ¿Son simples coincidencias o sugieren una proximidad más profunda con un mundo que más tarde implosionaría en escándalos? En investigaciones de esta magnitud, la proximidad lo es todo. A quién conocías, dónde estabas y cuándo estabas suelen determinar toda la trayectoria de un caso. Entonces, ¿por qué nunca se hicieron públicamente estas preguntas sobre Meghan? Fue porque las respuestas podrían haber abierto puertas que el palacio no podía permitirse desbloquear. El silencio en este contexto no parece accidental. Se siente estratégico. Quizá la afirmación más explosiva de todas tenga que ver con el proceso judicial que acabó llevando al príncipe Andrés a la ruina. Según las acusaciones que han circulado discretamente, Virginia Giuffre, al parecer, quería que Meghan Markle fuera llamada como testigo, no como figura célebre o referencia de carácter, sino como alguien que se creía que tenía conocimientos potencialmente relevantes. El razonamiento según estas afirmaciones era que Meghan era considerada una antigua colaboradora, cercana del príncipe Andrés. Esa redacción importa. Los testigos no se sugieren a la ligera. Se les identifica porque alguien cree que pueden saber algo importante. Si Meghan realmente no tenía ninguna conexión significativa con el mundo privado de Andrew, ¿por qué su nombre surgiría en ese contexto? Sin embargo, nada salió de ello. Meghan nunca fue llamada. La supuesta petición se desvaneció. Los principales medios de comunicación no siguieron la historia, y el tema desapareció casi por completo del discurso público. Si realmente no había nada que ocultar, ¿por qué no se abordó el asunto de frente? ¿Por qué no ofrecer una simple declaración para aclarar la situación? En lugar de eso solo hubo silencio deliberado y completo. Y ese tipo de silencio rara vez existe sin protección. Alguien tomó la decisión de proteger el pasado de Meghan del escrutinio. Alguien decidió que su historia era demasiado arriesgada para examinarla públicamente. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Y qué estaba protegiendo realmente? La conexión con la casa del Soho. Rebobinemos para entender cómo Meghan entró en estos círculos de élite en primer lugar. Cuando se mudó a Toronto para rodar Suits, aún no era famosa. Era una actriz trabajadora con ambición, pero con acceso limitado al poder real. Eso cambió cuando Marcus Anderson entró en su vida. Anderson era consultor senior de Soho House, la red ultra exclusiva de clubes privados conocidos por acoger a las personas más influyentes del mundo. Este no es un grupo de networking al uso. La Casa del Soho es el lugar donde los poderosos se reúnen a puerta cerrada, donde se hacen conexiones que cambian carreras de la noche a la mañana. Según las fuentes, Anderson no solo conoció a Meghan, supuestamente la reclutó. Abrió puertas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. A través de él se relacionó con figuras clave de la élite social de Toronto, como la estilista Jessica Mulroney, y accedió a redes que se extendían hasta los círculos más ricos de Nueva York. No fue un ascenso social accidental.
Se trataba de un posicionamiento estratégico. Cada presentación llevaba a otra. Cada conexión abría nuevas puertas. Cuando el nombre de Meghan apareció en el mundo del príncipe Harry, ella ya se había establecido en las redes de élite exactas que conectaban con los círculos reales y, según afirmaciones anteriores, con la órbita de Andrew. Su ascenso no fue orgánico. Se construyó cuidadosa y deliberadamente. El objetivo original ahora llegamos quizás a la afirmación más impactante de todas. Harry supuestamente no fue el primer objetivo real de Meghan. Según las fuentes, antes de que Harry apareciera en escena, Meghan tenía la vista puesta en otra persona, Príncipe Andrés, no como mentor, no como amigo, como una perspectiva romántica y un camino hacia la monarquía. Piensa en lo que esto sugiere. Significa que Meghan no se movía pasivamente entre la élite de la sociedad. Se estaba posicionando activamente haciendo movimientos calculados hacia la proximidad real, el estatus y los títulos. Pero había un problema: Sarah Ferguson. Fergie no era solo la exmujer de Andrew, era su guardiana, su aliada desde hace mucho tiempo, y de acuerdo con estas afirmaciones, ella bloqueó activamente a Meghan de acercarse lo suficiente a Andrew para perseguir algo más. Si Andrew estaba descartado, Meghan necesitaba otro punto de entrada en la familia real, y entonces el destino, o la estrategia, le proporcionó una. Príncipe Harry. Era más joven, más popular, estaba directamente en la línea de sucesión al trono, y lo que es más importante, era emocionalmente vulnerable. Todavía de luto por su madre, desesperada por una conexión genuina, y buscando a alguien que pareciera comprenderle. Meghan no esperaba encontrar a un príncipe con el perfil de Harry, pero cuando apareció la oportunidad, la aprovechó, y nunca lo soltó. Lo que empezó como un supuesto plan hacia Andrew se convirtió de repente en el mayor matrimonio real del siglo. Meghan no acaba de entrar en la familia real. Se casó en su centro absoluto, y ese movimiento lo cambió todo. La supuesta realización de Harry. Imagina creer que has encontrado el amor verdadero solo para descubrir que has sido elegido con fines estratégicos. Esa, según las fuentes, es la pesadilla de Harry. Cuando Harry se casó con Meghan, pensó que había encontrado la libertad. Creía que escapaba de la fría maquinaria de la vida real por algo auténtico y real. Pero a medida que pasaba el tiempo le llegaban susurros. Viejas historias, conexiones ocultas, menciones al supuesto pasado de Meghan con Andrew, que precedían en años a su relación. Al principio se negó a creerlo. La defendió ferozmente. Cortó a los miembros de su familia que intentaron advertirle. La eligió a ella por encima de todos. Pero según las afirmaciones, al final, algo se abrió paso. Harry no solo escuchó los rumores, por fin aceptó lo que había estado negando. Las advertencias de la familia real no eran sobre el control o los celos, eran sobre la verdad. Las fuentes sugieren que Harry se sintió devastado, distante, apenas capaz de procesar lo que había aprendido. Se sentía atrapado en California, separado de su familia, de su país, de su identidad, atado a un matrimonio ahora lleno de preguntas que no podía responder. Para Harry, esto no era solo un escándalo, fue una traición. Porque si Meghan tenía conexiones con Andrew, y había apuntado originalmente a Andrew, en lugar de a él, entonces Harry no fue elegido por amor. Fue elegido porque era útil. Según estas afirmaciones, darse cuenta de ello le destrozó por completo. ¿Cómo te sentirías si descubrieras que los cimientos de tu matrimonio podrían haberse construido sobre el engaño? ¿Hay vuelta atrás? El encubrimiento de palacio. Esto es lo que debería haber ocurrido. Cuando estalló el escándalo Epstein de Andrew, deberían haberse investigado y sacado a la luz todas y cada una de las conexiones con ese mundo. Si Meghan tuviera algún supuesto vínculo con esa órbita, la prensa debería haber sido implacable. Pero nada de eso ocurrió. En su lugar, silencio. Silencio total, calculado, estratégico. ¿Por qué, según las fuentes, el palacio tenía 3 temores catastróficos? Primero, el estado mental de Harry. Si saliera a la luz pública la verdad de que su esposa tenía supuestas conexiones ocultas
Con el mismo mundo que destruyó a su tío, podría quebrar por completo a Harry. La monarquía no podía permitirse que un príncipe se derrumbara ante las cámaras de todo el mundo. Segundo, una segunda explosión de Epstein. Si Meghan estuviera vinculada aunque fuera tangencialmente a la órbita que acabó con Andrew, el escándalo podría empequeñecer al primero. La monarquía podría enfrentarse a un colapso institucional. Tercero, vergüenza estructural. Si el público descubriera la supuesta conexión pasada de Meghan con Andrew y el palacio, la hubiera dejado entrar de todos modos, parecerían imprudentes, incompetentes y peligrosamente descuidados sobre quién entra en la familia real. Así que en lugar de la exposición, optaron por la protección. Sin declaraciones, sin investigaciones, sin preguntas. Meghan fue protegida no porque fuera inocente, sino porque exponerla podría quemar a toda la institución. El palacio construyó un muro de silencio, y detrás de ese muro se encerró la verdad. Pero el silencio solo funciona cuando todos callan, y hay una persona que ya no tiene nada que perder. La línea temporal que no cuadra. Antes de llegar a la supuesta venganza de Andrew, examinemos algo que se ha estado ocultando a plena vista. La cronología de la relación de Meghan y Harry no cuadra del todo con lo que nos han contado. La historia oficial es que se conocieron en julio de 2016 citados a ciegas por un amigo común. Un encuentro casual, un romance espontáneo. Dos personas de mundos diferentes que se encuentran por casualidad. Pero mira más de cerca las piezas que ya hemos discutido. Si Meghan supuestamente tenía conexiones previas con Andrew, si ya se movía en círculos de élite relacionados con la realeza, si Marcus Anderson ya la había posicionado dentro de redes que tocaban el palacio, entonces, ¿fue su encuentro realmente al azar? ¿O Harry fue identificado como el objetivo perfecto mucho antes de que esa cita a ciegas ocurriera? Considere las circunstancias. Harry en Skewing. 2000 estaba en una encrucijada vulnerable. Había luchado públicamente contra su salud mental, el trauma de perder a su madre y la presión de la vida real. Había roto con Cressida Bonas y Chelsea Davy, dos mujeres que finalmente no pudieron soportar el foco real. Se sentía solo en busca de sentido y desesperado por alguien que pareciera comprenderle sin querer cambiarle. Entra Meghan. Una actriz sí, pero también alguien que había pasado años posicionándose exactamente en los círculos adecuados. Alguien que sabía cómo se jugaba. Alguien que según las fuentes ya había intentado conectar con un príncipe y supuestamente estaba lista para pivotar hacia otro. ¿Fue Harry el premio de consolación? ¿O fue él el premio mayor al que simplemente se tardó más en acceder? Piensa en lo rápido que se movieron las cosas una vez que se conocieron. En meses Harry estaba completamente cautivado. En un año estaban comprometidos. En 2 años se casaron y esperaban su primer hijo. Para un príncipe que había sido notoriamente cauteloso con las relaciones, esto fue notablemente rápido. Algunos lo llamarían amor verdadero, otros lo llamarían estrategia perfectamente ejecutada. Y aquí está lo que hace esta línea de tiempo aún más sospechoso. La gente que supuestamente trató de advertir a Harry. Según los informes, William estaba preocupado. Catherine tenía preocupaciones. Incluso la reina quería que Harry fuera más despacio, pero cada advertencia era desestimada como celos, racismo o resistencia institucional al cambio. ¿Y si no estaban tratando de controlar a Harry? ¿Y si en realidad sabían algo que él no sabía? La estrategia Mexit. Ahora hablemos de lo que pasó después de la boda, porque aquí es donde la estrategia, si es que la había, empezó a hacerse evidente. Meghan entró en la familia real en mayo de 2018, y en enero de 2022, apenas 18 meses después, ella y Harry anunciaron que se retiraban de las obligaciones reales y se mudaban a Norteamérica. El anuncio conmocionó al mundo y supuestamente sorprendió a la reina. ¿Pero fue realmente una sorpresa? ¿O fue siempre el plan? Piensa en lo que Meghan ganó en esos 18 meses. El título de duquesa, reconocimiento mundial, asociación con una de las familias más famosas del mundo.
Una plataforma que la convirtió instantáneamente en una de las mujeres de las que más se habla en el mundo. Conexiones con los poderosos de Hollywood, los medios de comunicación y el mundo del espectáculo. Y lo más importante, independencia de la supervisión real. Consiguió todo lo que necesitaba de la institución y se marchó antes de que ésta pudiera controlarla por completo. Piense en el momento. El escrutinio de la justicia se intensificaba. Cuestiones sobre gastos, presunto trato al personal, tensiones con familiares. De repente se habían ido. Reubicados en California, donde Meghan tenía la ventaja de jugar en casa, donde sus redes eran más fuertes, donde la prensa británica tenía menos acceso directo. Desde un punto de vista estratégico fue brillante. Mantuvieron sus títulos y su fama al tiempo que se desprendían de las responsabilidades y la supervisión. Podían monetizar su conexión real a través de acuerdos de Netflix, contratos de libros y discursos, mientras afirmaban que eran víctimas de un sistema opresivo. Y Harry, aún conmocionado por lo que creía que era crueldad institucional hacia su esposa, siguió con todo. Quemó puentes con su familia, concedió entrevistas explosivas, escribió unas memorias reveladoras, todo mientras creía que estaba luchando por su matrimonio y su libertad. Pero, ¿y si en realidad le estaban guiando hacia el aislamiento? ¿Y si separarle de todos los que podrían decirle la verdad formaba parte de la estrategia desde el principio, el aislamiento californiano? Hablemos de cómo es la vida ahora para Harry en Montecito, California. Porque de acuerdo a las fuentes, no es la libertad que él pensaba que estaba obteniendo. Los informes sugieren que Harry está cada vez más aislado, apartado de sus conexiones militares, distanciado de sus amigos de la infancia, separado de su familia por todo un océano y con años de puentes quemados. Su principal círculo social consiste ahora en personas elegidas o aprobadas por Meghan. Figuras de Hollywood, actores de la industria del entretenimiento, personas cuya lealtad no está clara. Para un hombre que creció rodeado de camaradería militar, deberes reales y conexión familiar, este aislamiento tiene que ser devastador. Y según las fuentes está empeorando. Harry supuestamente pasa gran parte de su tiempo solo vagando por su propiedad de Montecito, visiblemente infeliz en formas que las cámaras captan ocasionalmente. La chispa que le convirtió en el príncipe del pueblo parece apagada. La alegría que caracterizó sus años de juventud parece haber desaparecido. ¿Es así como se ve la libertad? ¿O es así como se ve el control cuando se ejecuta a la perfección? Piensa en las tácticas clásicas de manipulación. Aislar al objetivo de su sistema de apoyo. Crear dependencia. Controlar la narrativa que escuchan sobre sí mismos y los demás. Hazles creer que eres el único que les comprende de verdad. Si estuvieras intentando controlar a alguien, no sería exactamente así como lo harías. Y aquí está la parte más preocupante. Según las fuentes, cuando Harry expresa dudas o frustración, cuando insinúa que echa de menos su antigua vida o se reencuentra con su familia, esos sentimientos son supuestamente redirigidos. Se le recuerda lo mal que la familia supuestamente les trató, cómo los medios les destruirían si volvieran, como tiene que mantenerse fuerte por ella y por sus hijos. Al parecer, cada impulso hacia la reconciliación se convierte en una prueba de por qué la reconciliación es imposible. Eso no es asociación. Eso es encarcelamiento disfrazado de protección. La familia que trató de advertirle. Volvamos ahora a los miembros de la familia que supuestamente trataron de advertir a Harry porque sus preocupaciones se ven muy diferentes a través de esta lente. Al parecer, el príncipe Guillermo tuvo serias reservas sobre Meghan desde el principio, no por su apariencia superficial, su raza, su nacionalidad o su carrera, sino porque algo no le gustaba. Según las fuentes, Guillermo hizo averiguaciones discretas, hizo preguntas. Quería que Harry fuera más despacio y conociera de verdad a esta mujer antes de comprometerse a algo que le cambiara la vida. La respuesta de Harry fue acusar a Guillermo de snobismo, celos y de intentar controlar su vida. Su relación se fracturó. El hermano que había sido su mejor aliado se convirtió en alguien
a quien Harry veía como un enemigo. Pero ¿y si Guillermo hubiera descubierto algo? ¿Y si esas silenciosas pesquisas hubieran revelado conexiones con Andrew, con círculos de élite con un pasado que Meghan nunca reveló? Al parecer, Catalina también estaba preocupada. Al parecer, Meghan le resultaba difícil de tratar, exigente con su personal y estratégica, de una forma que parecía más calculada que genuina. Pero cuando Catherine intentó discutir estas observaciones con Harry, fue rechazada. Su relación, antes cálida y familiar, se volvió fría y distante. Incluso la reina, que había vivido décadas de intrigas palaciegas y comprendía la naturaleza humana mejor que nadie, aconsejó a Harry que se tomara más tiempo. Había visto cómo se formaban innumerables relaciones bajo la presión de los focos reales y sabía distinguir la conexión genuina del posicionamiento estratégico. Todas y cada una de las personas que mejor conocían a Harry intentaron frenarle, y a todas se les cerró la puerta por intentarlo. Mirando atrás ahora, con todo lo que sabemos sobre las supuestas conexiones ocultas de Meghan, sobre la cronología que no cuadra sobre el aislamiento en el que vive ahora Harry, ¿intentaban controlarle o intentaban salvarle? La venganza de Andrew. Imagínate esto. Lo has perdido todo. Tu reputación, tus títulos, tu futuro, todo destruido, mientras alguien que supuestamente compartía tu mundo se marcha completamente intacto. Esa es la realidad del príncipe Andrés en estos momentos. Según las fuentes, Andrés no solo está amargado, está furioso. Cree que asumió solo la culpa de un mundo del que otros también formaban parte. Se siente chivo expiatorio, abandonado y castigado mientras otros recibían protección. Y ahora, según las fuentes, está dispuesto a hablar. No por justicia ni por principios, sino por resentimiento y venganza. Supuestamente está dispuesto a filtrar todo lo que sabe sobre el pasado de Meghan, su conexión con él y los capítulos ocultos que el palacio ha mantenido enterrados. Y no está solo. Sarah Ferguson está supuestamente alineada con él, junto con la princesa Eugenie, que al parecer también tiene piezas de este rompecabezas. Por primera vez el peligro no viene de fuera. Viene de dentro de la propia familia real. Un hombre silenciado durante años, un hombre sin futuro que proteger, un hombre que podría detonar la verdad con una sola entrevista, una sola declaración, una sola filtración. Pero esto es lo que hace que la supuesta amenaza de Andrew sea tan creíble. No tiene nada que perder y sí mucho que ganar hundiendo a Meghan con él. Si va a ser recordado como el príncipe caído en desgracia para siempre, ¿por qué Meghan debería conservar su título de duquesa y sus negocios en Hollywood? La miseria ama la compañía. Y Andrew ha estado solo en la miseria durante demasiado tiempo. Según las fuentes, Andrew tiene documentación, fotografías, mensajes, pruebas de conexiones que nunca se hicieron públicas. Supuestamente ha estado ocultando esta información durante años, en parte porque el palacio le convenció de que el silencio era lo mejor para todos, y en parte porque esperaba que su cooperación podría conducir a algún tipo de rehabilitación. Pero esa rehabilitación nunca llegó. El palacio lo utilizó como ofrenda de sacrificio para proteger la institución. Y ahora Andrew se da cuenta de que nunca iba a obtener nada a cambio de su silencio. Entonces, ¿por qué callar el papel de Fergie? Y luego está Sarah Ferguson, que desempeña un papel mucho más interesante en esta historia de lo que la mayoría de la gente cree. Fergie conoce el juego de palacio mejor que casi nadie. Ella lo vivió, sobrevivió, y finalmente fue expulsada de él. Pero a diferencia de Meghan, mantuvo relaciones dentro de la familia. Permaneció cerca de Andrew. Permaneció conectada con sus hijas. Nunca quemó del todo los puentes, lo que significa que Fergie tiene acceso a información de ambas partes. Sabe lo que pasó a puerta cerrada. Sabe quién era Meghan antes de Harry. Y según las fuentes, ella sabe exactamente por qué bloqueó a Meghan para que no se acercara a Andrew hace años. No eran celos. Fue protección. Piénsalo. Si Fergie, que nunca fue acusada de ser excesivamente territorial o controladora, sintió la necesidad de bloquear activamente el supuesto acercamiento de Meghan hacia Andrew, ¿qué vio?
¿qué reconoció que la hizo actuar Fergie? Entiende a las mujeres que utilizan la proximidad real para beneficio personal, porque ella misma ha sido acusada exactamente de eso. Ella conoce el libro de jugadas. Ella puede reconocer los movimientos. Y cuando vio a Meghan supuestamente haciendo esos movimientos hacia Andrew, lo cerró. Pero ahora con Andrew acorralado en una esquina y su hija Eugenie supuestamente también frustrada por cómo se ha manejado la situación, Fergie está supuestamente dispuesta a hablar, no para defender las acciones pasadas de Andrew, que son indefendibles, sino para exponer el doble rasero que le destruyó mientras protegía a otros. Y Fergie, a diferencia de Andrew, todavía tiene algo de buena voluntad pública. La gente podría escucharla. La posición de Eugenie, la princesa Eugenie en esta historia, es especialmente fascinante, porque supuestamente en su día estuvo muy unida a Meghan. Fueron fotografiados juntos, parecían amistosos, e incluso hubo sugerencias de que Eugenie podría haber sido parte de la configuración que llevó a la presentación de Harry y Meghan. Pero algo cambió. Según las fuentes, Eugenie se retiró significativamente después de la boda. La cálida amistad se enfrió. La interacción frecuente se detuvo. Y aunque Eugenie mantuvo una cara pública cordial, sus allegados dicen que se fue sintiendo cada vez más incómoda con el trato que Meghan daba a la familia. ¿Qué vio Eugenia? ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Recuerden, Eugenia tenía una perspectiva única. Ella no estaba en la línea directa de sucesión, por lo que tenía menos que proteger políticamente. Había crecido viendo cómo se desarrollaban los escándalos de su padre, así que entendía cómo los secretos acaban saliendo a la superficie, y estaba lo suficientemente cerca de Harry como para ver cómo estaba cambiando bajo la influencia de Meghan. Según las fuentes, Eugenie trató de plantear suavemente sus preocupaciones a Harry sobre la rapidez con que se estaban moviendo las cosas, sobre algunas de las supuestas demandas de Meghan al personal de palacio, sobre las inconsistencias en las historias que Meghan contaba sobre su pasado. Pero al igual que todos los demás que trataron de advertir a Harry y Eugenie, fue despedida y finalmente cortada. Ahora con su padre enfrentándose a un exilio permanente, mientras Meghan mantiene su título y su plataforma, las fuentes dicen que Eugenie ha llegado a su límite. Ella está supuestamente cansada de ver a su familia destruida, mientras que otros que supuestamente tienen pasados igualmente cuestionables son protegidos. Y Eugenia, a diferencia de su padre, no tiene ningún escándalo unido a su nombre. Su credibilidad está intacta. Si ella habla, la gente escuchará. Carlos confirma la destitución, y entonces llegó la señal que todo el mundo esperaba. Según fuentes cercanas a Palacio, el rey Carlos habría confirmado una decisión que lo hace todo oficial. La retirada completa de Harry y Meghan de la vida real es permanente, no temporal, no condicional permanente. Esto no se ha anunciado con comunicados de prensa ni declaraciones oficiales. Se está comunicando a través de acciones, a través del silencio estratégico, a través del cierre sistemático de cada puerta que una vez los conectó a la monarquía. Al parecer, Carlos ha decidido que el riesgo de mantenerlos conectados incluso vagamente es demasiado grande. El escándalo potencial es demasiado explosivo. El peligro para la institución es demasiado grave. Este es el final del juego. Harry y Meghan están siendo apartados no por crueldad, sino por supervivencia institucional. La monarquía se está preparando para el impacto, y cuando Andrew finalmente hable, tienen que ser capaces de decir definitivamente, Harry y Meghan no son nosotros. Hace años que no lo son. Pero la decisión de Carlos va más allá del simple distanciamiento. Según las fuentes, también está tomando medidas para asegurarse de que cuando la verdad salga a la luz, sea cual sea la monarquía, pueda demostrar que tomaron las medidas adecuadas hace años. Retiraron a Harry y Meghan de los deberes reales. Les despojaron del uso de SAR. Mantuvieron una distancia formal. Dejaron claro con hechos, aunque no con declaraciones explícitas, que Harry y Meghan no representan a la corona. Carlos está construyendo un cortafuegos, y Harry y Meghan están al otro lado del mismo.
la complicidad de los medios. Pero aquí hay algo que debemos abordar, el papel de los medios de comunicación en todo esto, porque los mismos medios que destruyeron a Andrew, con una cobertura implacable han estado notablemente callados sobre estas supuestas conexiones que implican a Meghan. ¿Por qué parte de ello es el miedo a ser etiquetado como racista o misógino? Meghan utilizó eficazmente esas acusaciones como arma, y los medios de comunicación se dieron cuenta de que cualquier cobertura crítica de ella provocaría una reacción masiva a acusaciones de parcialidad y posibles presiones de los anunciantes. Pero hay algo más en juego. Según las fuentes, ciertas figuras poderosas de los medios de comunicación y el entretenimiento supuestamente tienen conexiones con las mismas redes por las que Meghan se movió. Están interesados en proteger su narrativa porque exponerla podría exponer conexiones que preferirían mantener ocultas. El silencio no consiste solo en proteger a Meghan. Se trata de proteger a todo un ecosistema. Piensa en cuánta gente poderosa se vería implicada si se investigaran a fondo las supuestas conexiones pasadas de Meghan. ¿Cuántos tendrían que responder a preguntas incómodas sobre a quién conocían, dónde estaban, qué vieron? Las fotos del yate por sí solas deberían haber desencadenado importantes investigaciones. La supuesta conexión con Andrew debería haber sido noticia de portada durante meses. La afirmación de que Virginia Giuffre supuestamente quería que Meghan fuera llamada como testigo debería haber sido una de las mayores historias de la década. Pero nada de eso ocurrió, porque demasiada gente tenía demasiado que perder si se tiraba de esos hilos. Los medios no solo se perdieron, la historia la enterraron, y ese entierro requería coordinación. El problema de Netflix y Spotify. Hablemos de las implicaciones financieras porque aquí es donde el imperio post-real de Meghan y Harry podría derrumbarse por completo. Firmaron acuerdos masivos con Netflix y Spotify por valor de cientos de millones de dólares. Esos acuerdos se basaban en su conexión con la realeza, su imagen pública y su capacidad para ofrecer contenidos que el público quisiera consumir. Pero ¿qué ocurre si toda su narrativa queda expuesta como falsa? ¿Qué pasa si la historia de victimismo que han estado vendiendo, la historia que sirvió de base para la entrevista de Oprah, la serie documental de Netflix? Las memorias de Harry resulta estar basada en verdades ocultas y omisiones estratégicas. Estas empresas tienen cláusulas de moralidad, tienen protecciones de reputación incorporadas en sus contratos y tienen accionistas que no toleran escándalos que dañen el valor de la marca. Si las acusaciones de Andrew se hacen públicas y adquieren credibilidad, Netflix y Spotify se enfrentan a un problema catastrófico. Han invertido cientos de millones en dos personas cuya identidad pública podría ser fraudulenta. Su biblioteca de contenidos incluye documentales y entrevistas que de repente podrían parecer propaganda en lugar de revelar la verdad. Según fuentes del sector, ambas empresas estarían ya preocupadas por el rendimiento de su inversión. El acuerdo con Spotify terminó antes de tiempo. El contenido de Netflix no ha funcionado como se esperaba. En Hollywood, se susurra que la marca de Harry y Meghan ya está dañada sin remedio. Ahora imagina lo que pasa si Andrew aporta pruebas que contradigan todo lo que han afirmado. Esas empresas no solo se irán, huirán, y probablemente exigirán que se les devuelva el dinero. Las demandas por incumplimiento de contrato podrían seguir. Toda la base financiera de la vida post-real de Harry y Meghan podría evaporarse en cuestión de meses. Por eso hay tanto en juego. No se trata solo de reputación. Se trata de cientos de millones de dólares, futuros ingresos potenciales y la capacidad de mantener el estilo de vida que han construido en California. Sin esos tratos, sin esos ingresos, ¿qué pasa con ellos? La hora de la verdad. Así que aquí estamos al final de esta profunda investigación sobre una de las historias reales más explosivas jamás contadas hasta ahora. Hemos descubierto supuestas conexiones que estaban enterradas. Hemos examinado cronologías que no cuadran. Hemos revelado protecciones que no deberían haber existido. Hemos sacado a la luz la doble moral que destruía a un miembro de la realeza mientras protegía a otro.
Se dice que Meghan está entrando en pánico porque los muros de silencio se están resquebrajando. Harry está supuestamente devastado porque finalmente está viendo la verdad. El palacio se posiciona estratégicamente porque saben que la explosión puede llegar en cualquier momento. Catalina lidera porque la institución necesita fuerza. Y Carlos ha tomado su decisión porque no tiene elección si quiere que la monarquía sobreviva. Y en algún lugar de las sombras de su reducida existencia, el príncipe Andrés se sienta con una información que podría reescribir todo lo que creíamos saber sobre la familia real moderna. La única pregunta que queda es la siguiente. ¿Qué sucede cuando un hombre que lo ha perdido todo decide finalmente que no le queda nada que proteger? ¿Hablará? ¿Será silenciado, negociará? ¿O simplemente se desvanecerá llevándose los secretos a la tumba? Aún no lo sabemos, pero estamos observando. Y estaremos aquí cuando ocurra porque esta historia no ha terminado. El silencio no puede mantenerse para siempre. La verdad tiene una forma de salir a la superficie, no importa cuántos poderosos intenten enterrarla. Y cuando salga a la superficie, cuando aparezca la primera grieta en el muro, todo cambiará en un instante. El cuento de hadas se hará añicos. Las víctimas serán reivindicadas. Los manipuladores quedarán al descubierto. Y la institución que trató de protegerse protegiendo a las personas equivocadas tendrá que responder por esas decisiones. Así que déjame preguntarte una última vez. ¿Qué crees que pasará a continuación? ¿Crees que Andrew hablará? ¿Crees que se descubrirá el supuesto pasado de Meghan? ¿Podrá Harry salvarse del aislamiento en el que vive? ¿Sobrevivirá la monarquía si se descubre la verdad? Y lo más importante, ¿tenemos derecho como público a saber la verdad, aunque esa verdad sea fea, complicada, y destruya la imagen de alguien a quien mucha gente admira? Deja tus predicciones en los comentarios. Dinos qué final crees que se avecina. Comparte tu opinión sobre si esta historia debería seguir investigándose o no. Suscríbete a este canal y pulsa la campana de notificación, porque cuando esta historia se conozca, y las fuentes sugieren que se conocerá pronto, querrás estar aquí en el momento en que suceda. Gracias por vernos. Gracias por buscar la verdad. Y gracias por ser lo suficientemente valiente como para cuestionar la narrativa que todos los demás aceptaron sin investigar. La verdad importa. Y juntos estaremos aquí cuando por fin salga a la luz. Hasta la próxima vez, mantén la curiosidad, mantén la crítica, y nunca dejes de hacer las preguntas que otros tienen demasiado miedo de hacer. Este es el momento. Esta es la historia. Esta es la verdad que nunca quisieron que supieras. Y ahora tú la sabes,